¿Cómo están? ¿Cómo vienen pasando? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Y vamos con el capítulo 5, curación y plenitud. Y vamos con el punto 5. Miren qué interesante. El punto 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. Entonces, por eso, recuerden que siempre es un tema de elección, ¿sí? Mi responsabilidad está en la elección que hago en la mente. Y acá puede, obviamente, dar como resistencia porque creo que puedo tener el poder de elegir en muchas cosas, en las cosas que tengo que hacer, en las decisiones, más importantes o menos importantes, pero mi responsabilidad solamente radica en la mente, en la elección que estoy haciendo, sí, en el Espíritu Santo o en el ego, porque de acuerdo a eso, sí, es como se va a ir desarrollando después, toda esta experiencia, ¿sí? Entonces, por eso recuerda que la elección es una responsabilidad y solamente tuya, de nadie más. No es el otro que te lleva a elegir eso, no, tú lo estás queriendo elegir. Bien, entonces ya a esta altura de las prácticas y ya también en el material que venimos trabajando, ya tiene que estar ya ahí más esa idea, ¿no? Es una idea tuya, una responsabilidad tuya de estar eligiendo, ¿sí? ¿A quién elijo? ¿Al ego o al Espíritu Santo? ¿Me confundí? Ok, vuelvo de nuevo. Ok, me volví a confundir, vuelvo de nuevo. No pasa nada, no pasa nada. El Espíritu Santo sabe, sí, Jesús sabe que requiere de mucha práctica y de mucha concentración y de mucha vigilancia. Entonces no pasa nada, me olvidé, me confundí, nada, vuelvo a elegir, vuelvo y elijo de nuevo. ¿Sí? No es que todavía tomes por eso olvido, como una de las lecciones que creo que la que estábamos haciendo hoy, soy un solo ser con mi creador. Ahí nos insta mucho a la vigilancia, ¿sí? Y a que cada vez más practiques a cada hora 5 minutos. Y que el olvido justamente no sea una causa para que no hagas más la lección, ¿sí? O la práctica, no. Justamente que sea para, ok, no, para adquirir más voluntad, ¿sí? Para que elijas querer más voluntad. Entonces, ve como también el no puedo es que no es que no puedes, sino que es que no quieres. Entonces, está bien, no pasa nada. No quiero comprometerme o no que he querido comprometerme hasta ahora, pero bueno, a partir de ahora elijo. Entonces, siempre ten presente que el poder de elección es tuyo. Es tuyo. Y ahí está el libre albedrío. ¿Sí? ¿Qué elijo? ¿Al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿O al ego? Solamente eso es tu responsabilidad y ahí es donde radica el libre albedrío y se encuentra en ti. Y se encuentra en ti. Ok, yo no lo hice, vuelvo a elegir. Y eso es totalmente inocente. ¿Sí? No es ni bueno ni malo. No que todavía sea una causa para todavía justificarte arriba en juicios y reprocharte. No. Ok, me confundí. Corrige, eligiendo de nuevo al Espíritu Santo. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de lo que goza. La culpabilidad siempre altera.
Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Entonces observa que cada vez que haces un juicio, aparece el resentimiento. Y el resentimiento es culpa. ¿Bien? Y observa cómo con eso el cuerpo se contrae, ¿sí? Cómo el cuerpo se aprisiona. Bien, entonces, nuevamente, vuelve a elegir, ¿sí? Y esa es la práctica. La práctica es elegir, ¿sí? Porque siempre el mundo va a seguir operando y los otros van a seguir haciendo. Solamente voy a poder estar en paz, no con lo que el otro hace o lo que deja de hacer el mundo, sino porque es un deseo que yo quiero. Quiero elegir paz por encima de todo. Elijo la paz por encima de todo. Y eso es lo que te va a llevar a que cada vez, al recordar lo que quieres, que es tu deseo de paz, tú vuelvas al centro, ¿sí? Y te vuelvas a enfocar. Y empieces a deshacerte de esta idea de culpabilidad. Más adelante creo que hay otro tema que es la atracción a la culpabilidad. Es como que tenemos una atracción, o sea, y eso es del ego, ¿sí? El ego lo que más quiere es culpa, porque sabe que tú vas a sentirte culpable y que para la única salida es la muerte. Cuando eso no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno, ¿sí? Es ese recuerdo en la mente, pero tienes que estar cada vez más comprometido, sí, a ese recuerdo, a esa elección. Este concepto no tiene ningún sentido, excepto, bueno, para el ego, porque no subestima el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Esto también lo vimos un poco en el video del soñador del sueño. ¿Sí? El ego es un pensamiento, el ego es una idea que tú te has identificado con ella. ¿Sí? No es algo real, ¿sí? No es algo físico, es esa parte de la mente dormida donde te crees que estás dividido, ¿sí? Y la división da atributo a que vas solo por tu cuenta, a que estás separado. Y todo eso lleva, claro, a sentirte culpable y con miedo por esta idea loca de creerme que me separé de mi padre, y como ahora tengo miedo de que me separé de mi padre, me siento culpable porque me separé de la fuente, ¿sí? Recuerden, Padre, Dios, pueden decir fuente. Como me separé de mi fuente, ahora tengo miedo, me siento culpa de que Él me ataque, de que Él tome represión contra mí. Bien, y esto está muy en el inconsciente, esto no es algo que está consciente. Por eso necesitamos realmente tomarnos los espacios e ir profundo a cuestionar estas ideas. El ego te va a dejar ver que tú veas lo primerito, y esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Tienes que ir muy profundo y realmente pedirle a Jesús que sea Él el que te muestre lo que tienes que sanar. Cuando recién arrancamos el curso de milagros, vamos a ser honestas, lo que le entregamos al Espíritu Santo es solamente eso que yo creo que tiene que sanar. El resto no, digo, no, esto no, y lo sigo ocultando. Pero cuando le dices Espíritu Santo, Jesús, pongo mi mente en tus manos, hazme ver todo esto que tengo que sanar, y empieza a fluir todo eso que te tienes que entregar al Espíritu Santo, y te da miedo.
te da terror porque dices, no pueden estar estas ideas en mí, ¿no? Como que soy algo horrible, un monstruo, pero no, eso es el inconsciente, ¿sí? Esas sombras, y que la podemos ver cuando vemos todos los horrores estos que creemos ver en el mundo, es tan inconsciente, entonces ¿para qué seguirlo ocultando? ¿Para qué creer que eso es algo malo? No es nada ni bueno ni malo. Qué bueno que lo estoy viendo para liberarme de todo eso y se lo doy al Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, todo esto de la idea de culpabilidad y miedo, o sea, del ego, es realmente una idea. Entonces, ábrele el corazón a todo eso, dale la bienvenida, ¿sí? Para que sea el Espíritu Santo quien los transmute y poco a poco empiece a mostrarte realmente la luz. Eres la luz del mundo. Y eso vinimos a expresar, eso vinimos a extender, ¿sí? Y como no puedes sostener ese miedo, ¿sí? Al creer en la separación, al no poder sostener ese miedo y esa culpa, lo que hace es la saca para afuera, la proyecta, ¿sí? Entonces, claro, ves que el otro hace, que el otro se comporta, muchas expectativas, ¿sí? Pero es porque tú no atiendes, ¿sí? Que eres tú el que está eligiendo esos juicios y proyectar afuera. Cuando tú atiendes, dices, ok, eso tiene que ver conmigo, ¿sí? Eso que estoy viendo en el mundo tiene que ver conmigo, tú te detienes y vas re profundo, muy profundo, y siempre hay una idea de culpabilidad debajo de esa nube de juicios, ¿sí? Ya ahí dejas de proyectar. Entonces eso se transmuta, ¿bien? Y el deseo que surge es el deseo de tu Padre, de sanación, ¿sí? De amor, de perdón. Y ahí ya no estás proyectando. Ya no estás proyectando, estás extendiendo luz, ¿sí? Estás abriendo en algún lugarcito, vaya a saber dónde, el lugar al perdón, y eso está brindando una lucecita a alguien. Entonces ahí no estás proyectando, ¿sí? Ahí estás extendiendo. Pero necesitas cada vez ir más adentro, porque a medida que vamos avanzando en el curso, requiere más compromiso. Por supuesto que hay resistencia, ¿sí? Porque el ego te va a empezar a decir que estás dejando de atender al mundo, que estás dejando de prestarle atención, que ya no le estás prestando atención al cuerpo. Y no es que vas a dejar de hacer cosas, ya las haces, pero sin tanta esa preocupación y esa búsqueda de que es una obligación, sino que nada, lo estás haciendo porque sabes que para eso que estás haciendo es un propósito mayor, que es para tu despertar, ¿sí? Que una vez que eso lo empiezas a entregar al Espíritu Santo, todo eso es la escuela que utiliza para mostrarte las ideas y las creencias, ¿sí? Para que se las des a Él, para llevar a cabo el perdón, para la sanación, para la expiación, ¿sí? Entonces todo esto es reutilizado por el Espíritu Santo para tu despertar, ¿sí? Pero solo eso sucede cuando tú te detienes y se lo empiezas a entregar. Mientras tanto, el propósito es del ego, ¿no? Y bueno, y acá habla de la autoridad, que bueno, que ya lo habíamos visto también en los videos anteriores del capítulo 4, esto de que creo que soy creado por mí mismo y no que soy una extensión de Dios, ¿sí? Yo soy una extensión de esa fuente, yo soy una extensión de Dios. Yo no me puedo crear por mí mismo. O sea, yo no tengo vida por mí misma, por mí mismo, ¿sí? Es Dios a través de mí. Y a eso es lo que le tenemos terror, a eso es lo que le tenemos miedo. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. En tu aceptación, lo que le confiere realidad, el permitirle la entrada al ego en tu mente y entornarlo allí, es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. O sea, tú fabricas, como el ego es ilusorio, tú fabricas, ¿sí? Entonces, todo la relación de pareja, con tus hijos, es una fabricación, es ilusoria, es una imagen falsa. El cuerpo es una imagen falsa,
¿Bien? Y al ver esa imagen del cuerpo, crees que es real y vives para servir al cuerpo. Cuando tu propósito es servir a Dios, no servir al cuerpo o al mundo. Nuestro propósito es servir a Dios. Y cuando servimos a Dios, estamos creando. ¿Sí? No es que ya no vas a tener una relación de pareja ni nada por el o que desaparezca algo material, no. Pero observa cómo todo con el propósito del ego utilizamos, o sea, literal, utilizamos a las personas para nuestro propósito, para que nos den seguridad, para que nos den amor, para que nos den paz, para que nos den felicidad. Cuando empezamos a extender el amor que somos, estamos para servir al amor, estamos para servir, ¿sí? Y por supuesto cambia el propósito con las relaciones, ya no es un propósito que lo utilizo para mi propósito, sino es para Padre, muéstrame, muéstrame qué tengo que hacer, qué tengo que decir, qué tengo que hacer, así sea quedarme en silencio. Y solamente observar que lo que está sucediendo es para entregar la expiación. Y si es algo que llega que tengo que hacer, lo hago. Pero no es un propósito del ego. ¿Sí? Por lo general, lo que manda a servir Dios es una extensión de amor. Y quizás, no sé, pueda ser una palabra que jamás se te ocurriría, o un abrazo, o solamente te puede llegar, contémplalo. Que por lo general son las primeras cosas que nos llegan cuando realmente nos comprometemos a escuchar, ¿sí?, a Dios, es que observes porque allí hay juicios y que los entregues. Y no te manda a hacer nada con la otra persona. ¿Sí? Y eso, ahí estás extendiendo amor. Porque uno no se tiene que encargar realmente de vivir aquí. Es Dios que se vive a través de nosotros y ahí dejamos de sobrevivir. Pero esto se resiste mucho a la mente. La mente se resiste mucho y cuando dejamos de sobrevivir para dejar a Dios que se viva a través de mí, ahí estamos creando y dejamos de darle realidad a esa imagen que he fabricado con el ego. ¿Sí? Pero todo esto son imágenes fabricadas por el ego. Pero puedo utilizarlas por el Espíritu Santo para extender el amor que soy, que somos. Esto se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. Y se requiere ir más al silencio, chicas y chicos. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa, porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. O sea, escuchen esto. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. O sea, el ego quiere agresión, quiere muerte. No hay más. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratará automáticamente de remediar la situación y lo logrará. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez el cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Literalmente, la enfermedad es una idea del ego y las formas de castigos que tenemos a través de esta
es brutal, ¿sí? Y vean cómo es tan inconsciente porque realmente cuando vas adquiriendo conciencias dices, ¿por qué querría yo estar enfermo como forma de castigo? O sea, literal, te haces esa pregunta, ¡ay, qué locura! Pero mientras estamos dormidos, inconscientes, por así decirlo, sumidos totalmente a la idea del ego, no nos cuestionamos eso, no nos cuestionamos, ¿sí? Pero a medida que vamos quizás trabajando en esta idea de enfermedad, cualquiera que sea, surge allí como una forma de castigo. Porque no he sido buena hija, porque he rechazado, porque yo que sé, hay cantidad de historias, literal. Pero esto solamente lo puedes ver cuando realmente llegas a esta parte y dices, si yo soy luz, ¿por qué elegiría la enfermedad como una forma de castigo? Y eso llega cuando estás decidido a cuestionar, cuando estás decidido a ver. Cuando no lo ves, pero no pasa nada, en algún momento eso surge, ¿sí? Eso surge. También otra forma también de castigarnos es a través del dinero, ¿sí? De no creerme de merecedor. El no merecimiento es también otra forma de castigo. Ese autocastigo, ¿sí? El hacerme daño a mí mismo, como a través del alcohol o de fumar, eso es un ataque hacia mí mismo, ¿sí? Porque no me creo merecedor, porque no me creo que soy buen hijo, ¿sí? Y esa es la culpa. Todo atrás de eso es llevado por esa culpa inconsciente, que hasta no empieza a salir y la empezamos a cuestionar y empezamos a ver nuestros actos porque son inconscientes. Esos actos no son conscientes, porque si fueran conscientes no les estaríamos haciendo. Pero como son inconscientes y actuamos de desinconsciente automáticamente, vamos, hasta que no nos paramos y empezamos a cuestionar todos, ahí cuando podemos elegir. ¿Vale la pena seguir con ese hábito que me estoy autocastigando? Pero esto no va a dejar de ser hasta que no te lo cuestiones. Mientras tanto, no pasa nada. Tampoco es para, ahora que lo utilices para castigarte y enjuiciarte. No. Si lo estás viendo, profundiza y si no, no pasa nada. Más, incluso en esto es arrogante. Le atribuyes a Dios la intención de castigar y luego adoptas esta intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las persigue porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puedes interpretarlas de acuerdo con lo que deseas al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta: ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambas constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tiene. Dios creó una de ellas, por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú, por lo tanto puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios, puesto que formas parte de su pensamiento y no puedes pensar separado de él. Así que, chicas, el ego es una invención y es una invención nuestra. O sea que es una invención tuya. Así que puedes deshacer. ¿Sí? Y esta pregunta es importante. ¿Qué es lo que quiero? O sea, como hace poco les dije en un video, cómo me siento, de estar preguntando a cada rato cómo me siento, bueno, lo mismo es qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que deseo. Porque atrás de eso hay una cantidad de juicios. ¿Sí? ¿Cómo me siento? Enojado. Bueno, ¿qué es lo que quiero? Conseguir ese dinero para pagar las facturas. Y no llega, y bueno, ahí hay muchos juicios, soltar. Entonces utilizan estas preguntas para cuando a veces no saben qué es lo que está pasando,
sí que hay un conflicto y no saben cómo salir de ahí, para justamente poder ir profundo. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que deseo? Y realmente ver que eso es un deseo del ego y no un deseo del espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo te das cuenta que es un deseo del ego? Primero, porque no estás en paz. Ya ahí es la primera, no estoy en paz. Entonces, ¿por qué te das cuenta que no estás en paz? Porque estás enojado, o porque estás con ansiedad, o porque estás con estrés, o porque estás preocupado. Así que no estás en paz. Entonces, reconoce primero que no estás en paz. Ok, ¿qué es lo que quiero? Que esto se solucione, que quiero tener el control, porque esto tiene que ser así, porque aquel debe de actuar de esa manera. Ahí hay juicio, hay expectativa, hay miedo, hay culpa. Entonces eso es todo para entregar, ¿sí? El deseo del Espíritu Santo es algo que surge desde adentro, no es algo pensado. Entonces por eso tienes que ir al silencio, a entregar cómo me siento, qué es lo que quiero y dejar que en el silencio surja algo que si tiene que surgir, lo vas a sentir. Lo vas a sentir. Y si no, es que solamente esa situación era para observar y entregar. Porque muchas cosas no las tienes por qué entender cómo se van a solucionar. Porque a veces no se trata de solucionar, sino se trata de ver el aprendizaje y que aceptes esa situación tal cual es. Nada más. Si se resuelve o no, ya no es tu problema. Tienes que dejar que la trama siga, ¿sí? Porque va a seguir si tú haces lo que se te invita a hacer en ese momento, en ese instante, si cuando vas al silencio y dejas que eso surja. Si es que no tienes que hacer nada después de que la atendiste, ok, no haces nada, pero no vas y haces porque no recibiste una respuesta. No, te quedas quieta, no haces nada y haces otras cosas que te toquen hacer. Pero respecto a eso que llevaste, si a la sanación no haces nada. Si surge algo desde adentro, bueno, lo harás. Y si no, nada. Si las respuestas no son pensadas. Las pensadas, las interpretadas son del ego. ¿Sí? Las del Espíritu Santo son sentidas. Es tu intuición, es como un impulso. ¿Sí? Es como que, ¡wow! Claro. Y wow te sorprende porque es algo que tú no lo harías y sale de tu contexto. ¿Sí? Lo que tú interpretas es algo que viene del pasado, ¿sí? Y por creer que tú sabes cómo hacerlo, por lo que viviste en el pasado. Ego. Pero cuando surge de adentro, ¿sí? Es algo que no lo harías porque no está en tu conciencia, ¿sí? Porque es algo nuevo y es algo que te deja como esa sensación de, ¿no? Que es de paz y no llevaría al conflicto. Como no puede surgir nada y es solamente que lo sintieras, le dieras la bienvenida y que dejes que eso quizás vaya a saber qué es lo que pasa y después con el tiempo diga, si yo hubiera metido la cuchara, hubiera sido puro lío. Que por lo general lo que hacemos. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tus pensamientos porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Eso le hace sentirse responsable de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagro es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no pudiera deshacerse. El propósito de la expiación es conservar el pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Y esto es brutal, que era lo que hablábamos. Al estar
sintiéndome responsable por los errores, obviamente eso me acarrea culpa, ¿no? Entonces, yo creo que soy responsable en la forma de lo que hago y lo que digo. Rebobinemos. Yo creo que estoy siendo responsable de mis actos. Y yo no soy responsable de mis actos. Yo de lo único que soy responsable, que era lo que hablábamos hace un ratito, es de mi elección consciente. Porque tú el ego lo estás eligiendo consciente, ¿eh? No es que no lo quieras elegir. Tú lo estás eligiendo porque quieres. Entonces, esa es tu única responsabilidad, la elección que haces, si del ego o del Espíritu Santo. Tú no eres responsable por los errores, por los actos, ¿sí? Porque si es el ego, es falso, es ilusorio. El tema es que te lo crees, te crees esa imagen, cuando es una imagen falsa, ¿sí? Y ahí entra el tema del resentimiento, de la culpabilidad. Bien, cuando tú permites la expiación al Espíritu Santo, esa es tu única responsabilidad. Y la expiación deshace esa falsa identidad, ¿sí? La expiación deshace esa idea con la cual me he identificado de ser separado. Entonces, lo que siempre tenemos que estar corrigiendo es la idea de creerme separado, porque esa idea de creerme separado es lo que me lleva a estar siempre identificándome con el ego, que es una falsa imagen de mí, ¿sí? Y castigándome por lo que creo que estoy haciendo. Cuando mi responsabilidad es solamente en la mente, no en la forma. ¿Sí? Mi responsabilidad solamente es en la mente. En la mente. Entonces ahí no hay culpa. Ahí no se siente la culpa. Y entonces cada vez que viene un pensamiento, lo entregas. Cada vez que viene algo, no sé, y lo entregas, ahí ya te estás disociando de esta idea de creerte separado y de la culpa. ¿Sí? No sé si lo pueden ver, si no cualquier cosa me dejan en los comentarios que lo profundizamos un poquito más. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. ¿Vieron lo que recién le decía? Esa idea de creerme separado es lo que lleva a la culpabilidad. Entonces, el permanecer dándole continuidad a esa idea es lo que me hace sentir separado. Entonces, cuando yo cada vez más elijo al Espíritu Santo a entregar, ¿sí? Y a entregar esa sensación de separación, esa idea de separación, ya ahí estoy deshaciendo la culpabilidad. O sea, se va como... Ya no me voy identificando tanto con esa idea. Pero tengo que darle. Cada vez que veo un conflicto es porque estoy eligiendo separarme. Cada vez que estoy haciendo un juicio es porque estoy eligiendo separarme. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos, ¿sí?, de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a sus pensamientos desordenados, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Muy bien, nos vemos prontito con el punto 6. Que estén bien.